hay varias cosas importantes en cuanto a profecía. Vamos a hablar de temas proféticos estos días. Ahora, cuando uno de repente piensa en profecía, lo primero que hace es como imaginarse las películas. Las películas que hablan del caballo negro y el caballo negro y ¿verdad? 666 y todo esto tan hollywoodense nos llena la mente y nos imaginamos que eso es profecía. Pero la profecía bíblica es muchísimo más que eso. Y es lo que vamos a intentar entender en estos próximos sábados. No es sencillo ir condensando cada uno de los puntos. Yo he tratado de hacerlo de la forma que creo favorece más nuestro tema, que es inminente. ¿Qué quiere decir la palabra inminente? Que puede pasar en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir. Entonces vaya anotando. Les recomiendo que anoten su propia Biblia, que se convierta en el manual donde usted va a hacer las anotaciones y donde va a generar preguntas también para que eventualmente podamos revisarlas. ¿Ok? Va a haber mucho detalle, va a haber mucho. Entonces ocupo que se concentren. No vamos a durar un montón de tiempo, ahora unos 5 minutos, pero concéntrese y le va a sacar el provecho. A veces uno va a una conferencia y dice, ¡qué bonita estuvo la conferencia! ¿Y qué aprendiste? Y no se acuerda de nada. Entonces, ¿qué fue lo bonito? La idea es que usted sí aprenda y se lleve algunas cositas que no sabía y que usted diga, qué bonito que hoy pude aprender esto que antes no sabía. Entonces, ahí tenemos ya la presentación inminente, la profecía más segura, es lo que vamos a ver el día de hoy. Si gusta pasamos a la siguiente. Manito, vamos a ver si esto, yo tengo aquí, sí, esto me va a funcionar para marcar en algunos momentos. Lo primero que quiero que enfoquemos hoy es lo que yo he denominado el carácter de la profecía bíblica. Pastor, yo he escuchado también que hay otras profecías, que Nostradamus dijo no sé qué y que el otro fulano dijo no sé qué cuándo. Sí, y solemos escuchar ese tipo de cosas. Y también hay películas de eso, ¿verdad? Haciendo pensar de que un día va a haber un terremoto y que lo predijo fulano de tal y no sé qué y no sé cuándo. ¿Cómo funciona la Biblia? Es lo que nos interesa a nosotros saber. Y ese carácter profético tiene que ver con algo particular, que yo se lo marqué ahí con el relojito. Tiene que ver con el tiempo. Tiempo. Es vital entender cuándo pasan las cosas en la Biblia. ¿Cuándo pasan? ¿Ya pasaron? ¿Están por pasar? ¿En qué momento exactamente de la historia profética van a ocurrir? Es demasiado importante. Entonces hoy vamos a hacer como un sobrevuelo. Y ese sobrevuelo lleva muchas cositas. Presta atención, por favor. Sigamos ahí con la siguiente. Lo primero es que la profecía bíblica, vaya 2 de Pedro 1.19. Vamos a empezar ahí. 2 de Pedro 1.19. Usted tiene Biblia. Vaya subrayando de una vez como le pedí antes. Vamos a tratar de redimir el tiempo todo lo posible para que nos rinda. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos anuncia cómo es el carácter de la profecía. Lo primero que nos dice es que la profecía es segura. En su Biblia, ahí en el 19, marque segura, como dice allá en la presentación. Dice que nosotros tenemos la profecía más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Escuchó eso? Hacemos bien en estar atentos. Deberíamos estar ubicados en la profecía bíblica todo el tiempo, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida. Hasta ese momento. Entonces, mientras llega ese momento, ¿qué hacemos, pastor? Nos ubicamos en la profecía. Le ponemos mucha atención a la profecía. Estamos atentos. Y pone un ejemplo. Dice que es como que uno estuviera en un lugar muy, muy oscuro y de repente alguien prendiera una antorcha. Inmediatamente la antorcha es encendida, la antorcha nos va a servir para poder iluminar el camino e ir viendo por dónde tenemos que caminar. Y dice la Biblia, póngale atención a la profecía con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo que usted le pondría atención a una antorcha que brilla en un lugar oscuro.
Lo segundo que nos dice allí es que es muy segura. Busqué esa palabra, ahí se la puse. Esto va a presentarse muchas veces, y tal vez usted lo ha visto algunas veces y dice, ¿qué querrá decir el pastor cuando pone esas cosas allí? Bueno, esa palabra que aparece allí es la palabra en griego. Ahorita le voy a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no es suficiente, pastor, asomarse a lo que dice el español? ¿Por qué es necesario que vayamos a ver el idioma original? Porque a veces hay palabras en el idioma original que quieren decir muchísimo más de lo que dice la palabra en el idioma español. Y necesitamos darle mayor claridad, por eso lo ponemos allí. Esa palabra segura nos amplía el término griego que es estar estable, estar confirmado, estar firme. O sea, estar seguro, bien afirmado en lo que se está diciendo. Pasemos a la otra. Ve aquí hablando de segura. Aquí viene ahora sí uno de los primeros detallitos importantes. Cuando nosotros hablamos de profecía, la partimos en dos grandes pedazos. Ahora sí, aquí ya vamos a meternos en materia, ¿verdad? Atentos. La partimos en dos grandes pedazos. Lo que ocurre antes de que el Señor Jesucristo viniera y lo que ocurre después de que Él vino. Antes y después. Cuando no hacemos esa separación, sucede entonces que cualquier profecía puede calzar en cualquier parte. Cuando el Señor Jesucristo abrió el libro de Isaías en el templo y leyó de allí y dijo que Él había venido a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, Él dijo, hoy, ese día que Él leyó, se ha cumplido esta escritura. Él dijo eso. O sea, esa escritura fue escrita por Isaías unos 750 años antes, y ahora el Señor la estaba cumpliendo. Él la estaba cumpliendo. Entonces, si nosotros leemos esa profecía, ya no tenemos que decir, hay que esperar a que se cumpla. No, ya se cumplió. Ya listo. Ya se cumplió. Ya no hay que esperar otro cumplimiento. Ya esa profecía se cumplió. Entonces, es muy importante entender esta parte. Sigamos allí, por favor. Aquí les voy a mostrar algo. Ese es un sueño que tuvo un rey en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue deportado, fue llevado a Babilonia. En Babilonia un rey llamado Nabucodonosor tuvo un sueño. Y sucede que él estaba muy extrañado del sueño y no sabía exactamente qué era lo que había soñado. Daniel, que era uno de los deportados, le contó qué era lo que le había soñado. Y esa estatua tenía que ver con 5 grandes reinos mundiales. ¿Ok? 5 grandes reinos mundiales. Entonces aquí ya empezamos a hablar un poquito de profecía y por eso ocupo que usted se concentre. 5 grandes reinos mundiales. Voy a mencionárselos, 4 de ellos no me interesan por ahorita, más que usted lo sepa, que son estos que estaban representados. Babilonia, representado por la cabeza de oro. El pecho y los brazos dicen que eran de plata. Representa otro reino, los medos persas. Vea que todos están antes de Cristo. 600 antes de Cristo, 539 antes de Cristo, Grecia ya más cercano, unos 330 antes de Cristo, Roma, que fue cuando el Señor Jesucristo vino, ese era el reino que estaba en ese momento, y a partir de ese momento, cuando el Señor Jesús viene, y cuando ocurre la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, a partir de ahí se apaga el reloj profético que se venía movilizando hasta el día de hoy. Toda la profecía que se venía desarrollando con Israel en ese momento histórico se detiene. Y esto es lo que me interesa de la estatua. También Daniel vio unos pies que eran de barro y estaban combinados con hierro. Esa parte no ha pasado. Esto lo estamos esperando. Es la renovación del reino romano, que va a salir de alguna manera en el futuro próximo cercano y que va a intentar gobernar hasta que, como bien decía la profecía de Daniel, la piedra que fue cortada no con mano, el reino del Señor Jesucristo, le rompa y le derrote. Entonces hay un pedacito que todavía falta de cumplirse de esa profecía. Una parte ocurrió en el antiguo, ¿verdad?, antes de Cristo, y falta un pedacito por cumplirse en estos días. Y usted dice, bueno, pastor, qué raro, porque la profecía como que se venía cumpliendo muy seguida aquí, y ahora hubo un paréntesis de casi 2000 años para que se cumpla el otro pedacito. Sí, eso pasa mucho. Ahorita vamos a ver otra profecía con la que eso pasa también. Ocupo que se quede, falta un pedazo por cumplirse en la profecía de la estatua, y tiene que ver con el reino romano que se va a reinstituir en el futuro. Los pies de barro.
junto con hierro. Ok, nada más ocupo que se quede con eso, que lo tenga ahí en mente. Sigamos. Lo siguiente que quiero que vea es que la profecía también es pública. Esto me interesa mucho. No es Nostradamus al que se le ocurrió y solamente él lo puede ver y solamente él lo puede saber y solamente él lo puede interpretar. No. La profecía bíblica es pública. Quiere decir que cualquiera puede abrir este libro, que es donde está, leer de él y aprender de él. Cualquiera. ¿Dónde dice eso, pastor? Lo dice allí, en 2 Pedro 1:20, dice así la Biblia. Entendiendo primero esto, ahí en negrita se lo puse, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Busqué privada, perteneciente a uno mismo, separado, que es de uno nada más, que es propio. No, dice la Biblia, no hay ninguna, ni una sola, que nosotros podamos decir, le corresponde solamente interpretarla a, es público. Cualquiera de nosotros puede accederla, por eso le motivo a que se meta con profecía, que aprenda de profecía, que sepa de profecía. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo muchas de las cosas que fueron profetizadas, justo en este momento. Y qué difícil no saber que uno está cumpliendo la profecía que fue escrita hace muchísimo tiempo. Es pública. Sigamos. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, a la hora de estudiar la Biblia, y la profecía particularmente, se divide la palabra del Señor en diferentes eras. Vamos a ponerle ese nombre. Se les conoce como dispensaciones. Dispensaciones. Momentos históricos en los que algo pasó. ¿Ok? Entonces yo no puedo agarrar un evento que ocurrió en una dispensación y tratar de moverlo hacia otra que no le corresponde. ¿Ok? Juan está ya en la isla de Patmos recibiendo un mensaje de parte del Señor y él lo deja relatado en Apocalipsis. Y entonces habla de ciertas cosas que ocurrirán en el final de los tiempos. Eso pertenece a una dispensación que ocurrirá allá en ese momento del tiempo. Pero yo no lo puedo combinar, por ejemplo, con el hecho de que Adán y Eva pecaron. Son dos momentos diferentes de la historia. Yo no puedo agarrar una cosa de un momento y movilizarla hacia el otro. ¿Ve el error tan grande que ocurre muchas veces? Agarramos algo de un lado y nos lo llevamos para otro. Agarramos al profeta Joel, interpretamos ciertas cosas que ocurrieron en la iglesia primitiva y las mandamos como que van a ocurrir en la tribulación. Y no es cierto, porque no pertenece a ese momento del tiempo. Entonces, ese es un cuidado que hay que tener. Ahí, el diagramita lo que dice muy en el fondo es que hay al menos 7 dispensaciones. Se las voy a mencionar. La dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, que es la que usted más escucha, y de la gracia, que es la que estamos viviendo. Vendrá luego el rapto, y cuando venga el rapto, iniciará la restauración de Israel, por lo que se conoce como la dispensación del milenio. Ya de la ley para atrás ya pasaron 5. Estamos viviendo la sexta, la gracia, y se va a acabar. Se va a acabar. Y cuando se acabe, entonces se generarán otros eventos. Ya los cristianos no estaremos aquí para ese momento del tiempo. No estaremos. Ay, pues yo siempre estoy tan preocupado. ¿Cómo va a ser uno para poder soportar todas esas cosas terribles que dice el Apocalipsis? No, usted no está aquí. Sería terrible que usted interprete que está aquí. No. ¿Y cuándo ocurre la batalla? ¿Ocurre antes? ¿Ocurre después? ¿Quiénes participan en la batalla? ¿Cómo es que peleamos? ¿Nosotros peleamos también? ¿Pelea solo Dios? ¿Pelean sus ángeles? Excelentes preguntas, todas ellas, y las vamos a responder. Pero es importante ubicarlas correctamente en el tiempo. ¿Dónde es que ocurren? ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo muchas cosas y podemos confundirnos. Entonces no se olvide de las dispensaciones. Me interesa mucho esta parte del diagrama. Ve esta parte aquí, se le dice eternidad pasada y eternidad futura. Es como que Dios hizo un paréntesis. Antes solo había eternidad. Solo había eternidad. En la eternidad, ¿qué pasó? En la eternidad Dios hizo a los ángeles. Todos ellos, porque son un número finito, no se están reproduciendo todo el tiempo, es un número finito. Ya están todos los que tenían que haber. En la eternidad se dio la rebelión de Satanás y los suyos, que los conocemos hoy día como demonios. En la eternidad se dio el hecho de que ellos los sacaran del cielo, aunque Satanás sigue teniendo acceso, según nos deja ver Job. Todo eso ocurrió en la eternidad pasada. En un momento determinado Dios abre un paréntesis y dice,
a partir de aquí va a existir el tiempo. El tiempo no siempre existió. Dios abre un paréntesis, hace el universo, hace el sistema solar, hace los planetas, todo lo que conocemos en el planeta Tierra, hace el ser humano, se abrió un paréntesis y empieza a existir el tiempo. Dios dice, voy a dejarles el sol, voy a dejarles la luna para que pueda gobernar el tiempo. No existe tiempo para Dios, ¿verdad? Para Dios no, para nosotros. Y un día, adivine qué, ese paréntesis se va a cerrar. ¿Amén? Ese paréntesis se va a cerrar. Quiere decir que cuando se cierre ese paréntesis, usted y yo, que usted que tiene Cristo, estaremos en el cielo viviendo en un estado eterno. Eterno. Ya ahí no tendrá sentido que digamos mañana. No hay mañana. Es que ayer, no, ahí tampoco hay ayer. Dice que me va a explotar la cabeza, pastor, ¿cómo es eso tan raro? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el tiempo. Vivir sin tiempo es algo raro para nosotros. Pero así será. Viviremos sin tiempo. Vamos a la siguiente. También existe dentro de la profecía algo que se le conoce igual. Aquí nada más me interesa que usted se grabe los grandes conceptos. Dentro de la profecía bíblica, en el libro de Daniel también, existe algo que se le llama la columna vertebral de la profecía bíblica. Así se le conoce. Y es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Que no son semanas, en realidad son semanas de años. Entonces traduzcámoslo como 490 años. Daniel está preocupado. Daniel dice, ya se están acabando los 70 años de exilio del pueblo de Israel. Y él empieza a orar, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿qué va a pasar? Y entonces en lo que él está orando, Señor, ¿qué va a pasar? El Señor le responde. Le responde con esta profecía. Y en esta profecía le dice, hey, va a pasar primero 7 semanas. Antes, eso está reflejado acá, 7 semanas, antes de que se construya o se reconstruya el primer templo. La orden dada, y mi hija me preguntaba por esa orden, ¿verdad? La orden sí, allá en Esdras, se giró esa orden, y a partir de esa orden se desencadenó esto, estas primeras 49 años, en el primer templo. Luego dice la profecía que vendrán otros 434 años, 62 semanas, el segundo templo. ¿Cuándo se termina eso? Dice la profecía que se termina cuando le quitan la vida al Mesías. Entonces eso quiere decir que ya pasó, ¿verdad? Porque ya le quitaron la vida al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso ocurre acá. Luego viene despacio este intervalo que estamos ahorita en la gracia, ¿se acuerdan? La dispensación de la gracia. No está pasando nada y usted dice, bueno, pastor, pero esto más esto suman 69. Falta una semana. ¿Dónde está esa semana que falta? Esa semana que falta está justo aquí donde está la flechita para arriba. Cuando ocurre el arrebatamiento y empieza la última semana, que se llama la semana de la tribulación y gran tribulación. Si usted está aquí esta tarde sin Cristo y Cristo viniera hoy, usted pasa por este tiempo. Usted pasa por este tiempo. ¿Quiénes se van, pastor? ¿Quiénes están en esa flechita roja? Todos los que tienen al Señor Jesucristo como Salvador. Ahorita lo vamos a ver. Si no le tengo como Salvador, pastor, se queda. Se queda. Ahora yo me ponía a analizar todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿verdad? Que hay desapariciones, hay cosas extrañas que pasan. Bueno, no sería nada raro que para ese momento del tiempo, cuando ocurra el arrebatamiento, haya alguna explicación científica, ¿verdad? Les pusieron una vacuna muy particular que los hizo deshacerse, ¿verdad? Que desaparecieron, qué sé yo, ¿verdad? Ya hay suficiente tecnología como para pensar que va a haber alguna explicación. Antes se decía que eran los ovnis, ¿verdad? Ahora yo no creo que sea tanto así, ¿verdad? Tal vez pensarán en una solución de ese tipo. Lo cierto del caso es que los cristianos no estamos más. Mi hija me preguntaba un día, papi, ¿qué pasa si yo voy manejando? Chao Carlos, va a chocar. Va a chocar. Y si el piloto que va conduciendo el avión es cristiano, listo, ese avión se viene al suelo. ¿Y qué pasa con los cristianos que están en la Estación Espacial Internacional? Pues ahí quedará vacío eso. Es importante entenderlo. De esa profecía falta este pedacito. Entonces ya le dije que de la estatua faltaban los pies, ¿verdad? Ahora le digo que de la profecía de las 70 semanas falta la semana 70. ¿Ok? Guárdese eso por ahí. ¿Por qué está haciendo esto el pastor? Porque en las otras lecciones voy a mencionar estas cosas. Y entonces cuando las mencione,
es necesario, ya me acuerdo, sí, el pastor lo mencionó, es en tal momento del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Después de este periodo que se llama la época de la iglesia o la época de la gracia, ¿ok? ¿Por qué se le llama de la gracia, pastor? Oye, porque el Señor está extendiendo su mano y está diciendo, cualquiera puede ser salvo ahorita. Es impresionante, ponme atención, solo para que usted vea la gracia del Señor. El Señor extiende su gracia desde la misma fundación del mundo, desde Adán y Eva. Se ha extendido su gracia. Él acepta que personas vengan al arrepentimiento. Se termina con el arrebatamiento de los cristianos, pero no se termina del todo la gracia para las personas, porque todavía en la tribulación y gran tribulación las personas van a poder ser salvas. Todavía. Se establece el milenio y todavía durante el reino milenial, 1000 años más, las personas podrán aceptar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cierra la oferta? Y prácticamente hasta que ya entra la eternidad. Ese es nuestro Dios, extendiendo su misericordia, siempre diciendo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Vamos a seguir. Ahora, hemos dicho que es una profecía segura, hemos dicho que es una profecía pública, y ahora vamos a decir que es una profecía divina. ¿Qué quiere decir que la profecía bíblica es divina? Que la dio Dios. Eso es lo que quiere decir. No se le ocurrió al apóstol Juan, no se le ocurrió al apóstol Pedro, sino que Dios la entregó. Dice el 21 de 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, ¿vio? Subraya nunca, o sea, nunca. Dios no lo permitió. Solamente las que venían certificadas por Él han permanecido en este libro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo, palabra importante, inspirados por el Espíritu Santo. Se dejaron llevar, se prepararon bajo la guía de Dios para dar. Esa palabra inspirados es insuflado directamente de la boca de Dios para el ser humano que lo escribió. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros leemos esta profecía, no tenemos que pensar, mira cómo pensaba Pedro de lo que iba a pasar en el futuro. No era Pedro. Pedro lo escribió, ¿verdad? Mira cómo pensaba Juan. No era Juan. Fue el Señor. Fue el Señor. Es divina. Vamos a seguir ahí. Ahora sí, aquí quiero mencionarle, sigamos arrancando, los lenguajes de la Biblia. Lenguajes de la Biblia. Pastor, ¿la Biblia fue escrita en español? No, no fue escrita en español. Nosotros tenemos una traducción. Hay 3 lenguajes principales que se usaron en la construcción de la Biblia. Y a eso se debe lo que le decía antes de ir a buscar al original, cuál fue la palabra que se usó para obtener todavía mayor significado. 3 idiomas. El hebreo, mayormente usado en el Antiguo Testamento. El arameo, que fue mayormente utilizado en los libros de Esdras y de Daniel, perteneciente más a los babilonios. Y el griego, que fue el que se usó en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que los originales estaban en esos idiomas. Se tomaron y se tradujeron al inglés, al español y a todos los demás idiomas que hay por ahí. Pastor, eso quiere decir que hay entonces traducciones más confiables que otras. En efecto. Por eso somos tan cuidadosos con la traducción que usamos. Y por eso es que usted no ve que nosotros estemos como fomentando, hagamos el upgrade a la nueva versión cada año, ¿verdad? Usted no ve que su pastor diga, actualicémonos por favor a la versión, ¿verdad que no? Siempre nos quedamos con unos. ¿Por qué persistimos en esa? Y Reina Valera 1960, no es como muy vieja ya. Bueno, buscamos la 2020. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque a veces vistiendo del lenguaje popular, lo que se hace es que se le quita el sentido del original. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, las autoridades que traducen tienen que ser buenas en esos 3 idiomas y nosotros tenemos que conocer por lo menos que fueron escritos en ellos. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora, voy con algunos ejemplos de profecías y su cumplimiento. Porque estamos diciendo que la profecía es divina. Si es divina, quiere decir que se cumple. ¿Cierto? Si viene de Dios, se cumple. Si no viene de Dios, entonces no sabemos. No sabemos. Ahí estaba viendo un día esto que tiraban una de Nostradamus y decía 2 grandes, no sé qué, no sé cuántos, y un gran pájaro, y no sé qué, entonces, ve, esas son las torres gemelas, ve, y ese es el avión, ve, y sí, usted ve lo que quiera ver.
Usted ve lo que quiera ver. Pero en el caso de la profecía bíblica, vamos a descubrir que el Señor nos dice, nacerá en un lugar, hay que interpretar que se llama Belén. No, Él dice Belén, directamente. No dice, no, Belén. No necesita ser un teólogo para descubrir que, mira, alguien profetizó eso 800 años antes y se cumplió. Entonces, tenemos profecías en Miqueas, el lugar de nacimiento del Señor Jesús y su cumplimiento en Mateo 2:1. Tenemos la matanza de los niños, el rechazo por los judíos y la entrada triunfal. Yo solamente puse unas cuantas, ¿verdad? Cómo Él sería vendido, cómo sería crucificado, cómo su costado sería traspasado. Todo eso fue cumplido impresionantemente exacto. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Nosotros no tenemos por qué esperar menos para el futuro. ¿Y cómo se irán a cumplir las profecías más adelante, pastor? ¿Y cómo se cumplieron las otras? ¿Por qué habría que ser diferente? No tiene que ser diferente. Si el Señor cumplió con exactitud, cumplirá con exactitud también. Ni una tilde ni una jota se va a frustrar de lo que está escrito. Todo se va a cumplir tal y como está. Vea que le he dado algunas profecías y algunos conjuntos proféticos y le he mencionado que están incompletos, todavía no se cumplen, unos pedacitos que faltan, ¿verdad? Que se van a cumplir, tal y como se cumplió el resto, ¿ok? Tal y como se cumplió el resto. Sigamos. Ahora quiero hablar un poquito del cumplimiento de la profecía bíblica, que se parece mucho a eso que tenemos ahí. Si quieres, pasemos a la siguiente. Parece a esto que está aquí. O sea, ¿cómo está ordenado el cuadro? ¿Cómo es que se va a jugar eso de los últimos tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar? Y es lo que inquieta a mucha gente. ¿Cómo es que se va a dar todo ese escenario en el que se va a presentar los últimos tiempos? Vamos a seguir. Vamos a la que sigue. Primero, va a ser en un tiempo definido. Vaya a Gálatas 4:4. Va a ser en un tiempo definido. Ahora usted dirá, pastor, pero la conferencia se llama inminente. Usted dijo hace un rato que no se sabe exactamente cuándo va a pasar uno de los eventos. El resto se sabe exactamente después de ese cuándo ocurre. Uno de ellos es el que es inminente, la venida del Señor Jesucristo. Ya la vamos a ver. El resto, después de ahí, se desencadena otra vez todo el lenguaje profético. Eso es muy común en la Biblia. Los ángeles no se comunicaban en absoluto con el pueblo de Israel. No había Biblia en ese momento como nosotros la conocemos. Por 450 años se le conoce la teología bíblica como los 450 años del silencio. Pero cuando se le anuncia a María que vendría el Señor Jesucristo, se desataron los ángeles y empiezan a aparecer por toda, dando mensajes. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque en ese momento del tiempo y no en otro tenía que pasar así. Entonces, eso se ve mucho en la profecía bíblica también. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento, la pleroma del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Vio cuándo ocurrió? ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo, pastor? El que Dios determinó. ¿Okay? El que Dios determinó. Ahí están los ángeles tranquilos, ¿verdad? Ahí está el cielo tranquilo y pasible. Ahí está María tranquila en la tierra. Y de repente Dios se levanta y dice: llegó el tiempo. Hijo mío, vas para la tierra. Gabriel, venga acá. Hora de ir a anunciar. Vaya, anúnciele a María lo que va a pasar. Y empezó a desatarse la profecía bíblica de ese momento. Bueno, así como lo hizo, lo hará otra vez. Y dice que enviará a sus ángeles a los 4 costados, vamos a ver esa profecía, a los 4 costados de la tierra, para llevarse a los suyos en el rapto. ¿Se imagina eso? Ahorita mismo podría estar pasando. Que él se levante y diga: se acabó. Vamos. Y se acabó, se acabó. Amén. Se acabó, listo. Apague todo y vámonos. Hasta aquí llegamos. ¿Cuándo ocurrirá, pastor? Dios lo determinará. Pero dice que será como un abrir y cerrar de ojos. En una fracción de tiempo. Estamos y ya no estamos. Estamos y ya no estamos. ¿No le emociona a usted eso? Amén. Qué impresionante. Yo deseara no morir y ser más bien transformado. Ahorita vamos a ver esa profecía.
es en un tiempo definido. Jóvenes, ahora, ¿qué tiempo? Pastor, pasemos a la siguiente. ¿Qué tiempo? Bueno, yo quiero aquí avisarle algo. Cuando nosotros hablamos de tiempos, no podemos hablar de tiempos sin pensar cómo mide el tiempo la Biblia. Porque la Biblia mide los tiempos diferentes. Porque fue escrito para la cultura particularmente hebrea. Vamos allá, vean. Primero que quiero que vean es este diagramita que está acá. Nosotros normalmente lo que hacemos es que decimos, bueno, nuestro día empieza a tal hora y termina a tal hora. Por lo general decimos empieza a las 12 de la noche y termina allá a las 6 de la tarde. Bueno, en el caso de los judíos empieza un poquito diferente. Empieza a las 6 de la tarde, termina, pero a las 6 de la tarde y se mueve hasta la medianoche. Es diferente como nosotros lo medimos. Si nosotros decimos 6 de la tarde, pastor, el día está declinando. El día está declinando para nosotros. Véalo allí, donde está la parte de acá del tiempo romano versus el tiempo occidental. Pero aquí esto está como tapando un poquito. Pero ve aquí donde está el inicio de un día para llegar a su finalización justamente acá. No estamos acostumbrados a medir los días así. ¿Qué provoca eso, pastor? Provoca esto que está aquí abajo. No se nota mucho, pero se lo voy a decir. Provoca, por ejemplo, que cuando son las 6 de la tarde, sea la hora 0. ¿Hora 0? Entonces las 7 de la noche es la primera hora. Las 8, la hora 2. Las 9, la hora 3. Qué raro, nosotros no somos así, sí, es diferente. Pero sucede que en la Biblia, cuando nos refiere a estas cosas, entonces dice, y a la hora sexta, apareciendo un ángel le dijo, dice, uy, mira, a las 6 de la mañana. No, porque no son las 6 de la mañana. Es la hora sexta de acuerdo a la forma en la que mide las horas la Biblia. Entonces tenemos que saber eso. A la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Uy, a las 9 de la mañana. No, a las 6 de la tarde. Porque se mide diferente. Pero nada más es que usted fácilmente diga a las 6 de la tarde la hora 0 y de ahí en adelante empieza a contar. Eso es todo. Así facilito usted se lo aprende, ¿verdad? Cuando se lo tope más adelante lo va a entender mejor. Igual que cuando dice la primera vigilia, la segunda vigilia, la cuarta vigilia, son tiempos de 3 horas, por ejemplo. Pero bueno, eso es después. Ahora, también los meses se miden diferente. No son como nosotros los medimos. Entonces de repente dice que ocurrirá algo en el mes de Sivan, en el mes de Tammuz, en el mes de Sebar. Y usted dice, bueno, ¿qué son esos meses? Pues bueno, son distintas épocas. Cuando habla, por ejemplo, de que va a ser tomado el lagar, las uvas y van a ser exprimidas, bueno, ¿en qué tiempo ocurría la vendimia? Así es como se llama eso, en Israel. Bueno, si usted lo ve por ahí, abajito, aparece el tiempo de las uvas, ¿verdad? Aparece el tiempo de las uvas aquí, ¿verdad? Entonces, es diferente como nosotros lo medimos. Nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es el tiempo del arroz? ¿Cuándo es el tiempo para cosechar el café? Bueno, no, el pueblo judío era más lo que tiene que ver con el aceite de los higos, lo que tiene que ver con las cebadas, los granos, y lo que tiene que ver con las uvas, que tienen mucho que enseñarnos en el ambiente profético. El lagar de la ira de Dios, ¿qué es eso? Pues todo lo que tiene que ver con uvas, que tiene que ver con algo que después revisaremos. Pasemos a la siguiente. ¿Todo eso tengo que aprender, pastor? No ahorita. No quiero que se lo aprenda, nada más quiero que esté consciente de eso. Quiero que esté consciente de que cuando hablamos las cosas bíblicas, no interprete directamente como usted lo interpretaría en Occidente, digámoslo así. Hay que interpretar algunas cosas desde el punto de vista de allá donde fue hecho, o para quienes fue hecho en aquel momento del tiempo. Por ejemplo, este es un diagrama donde se especifica el tiempo de la ley, la muerte del Señor Jesucristo y el tiempo de la gracia. ¿Ven? Allí está la cruz partiendo el tiempo. Y diciéndonos a nosotros, aquí ocurrían unas cosas y aquí ocurren otras. Aquí juega un set de reglas y aquí juega otro. Por eso es que hoy no decimos cosas como, bueno, el que no guarda el sábado hay que apedrearlo. Por eso usted no ve apedreamientos públicos, porque no estamos en ese momento del tiempo. Ya eso pasó. Fue un momento del tiempo en el que se trabajaba bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Es otro modelo diferente. Y no podemos vivir según la ley. Y si usted quiere, va a perder el tiempo. Porque la verdad es que Dios ya estableció un Nuevo Testamento. Por eso se llama así. Un Nuevo Testamento. Ah, sí, por eso era que se llamaba así. Sí, por eso se llama así.
Antes hubo un Antiguo Testamento que nos rigió, ahora existe uno nuevo para la iglesia. Entonces, importante. Sigamos. Lo segundo que quiero que vean es que la profecía bíblica se da de una forma definida. Y aquí viene algo interesantísimo. Busquen 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Estamos acercándonos a los temas proféticos, pero yo quiero que nos acerquemos desde una óptica correcta. La profecía bíblica se da de una forma definida, o sea, no es así como algo etéreo que hay que interpretar, no, es claro, vamos a ver. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Pastor, el Señor Jesús, Él, directamente Él. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, cristianos que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a detallar esto, un momentito, vamos a detallarlo. El Señor mismo, atención aquí, el Señor, les pongo el Señor Jesús, Él aparece primero, con voz de mando, voz de general, vamos, ¿ok? El Señor, con voz de mando. Es el primer sonido. Hay 3 sonidos acá. El primero es el del Señor. Vamos. El segundo es el de un arcángel. Un arcángel comanda después del Señor y dice, vamos, vamos. Y el tercero es, hay una trompeta. Se oirá la trompeta. Y esa trompeta, al sonar, entonces desencadenará el evento denominado el rapto. 3 sonidos que serán emitidos antes de... Algunos teólogos creen que nosotros lo oiremos, que oiremos los 3 sonidos. Algunos otros piensan que solamente oiremos la trompeta, pero no oiremos los otros 2, porque los otros 2 están ocurriendo en el cielo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo cierto del caso es que van a sonar. Y sea que nosotros los oigamos en este cuerpo terrenal o no, lo cierto del caso es que seremos en ese momento transformados. Si usted está vivo. Si usted no está vivo, será resucitado. Ya le voy a explicar eso ahorita. Dice entonces que, después de decirnos eso, nos dice que descenderá del cielo. ¿Quién? El Señor. El Señor. ¿Ve que claro? Ay, es que no entiendo, pastor, ¿qué quiere decir descender del cielo? No hay mucha interpretación ahí, ¿no le parece? Ahí no hay nada que interpretar. ¡Pum! Aparece, desciende del cielo. Dice la palabra de Dios que será en una nube. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los discípulos estaban mirando al Señor ascender, aparecieron ángeles y dijeron, hey Galileos, ¿qué están haciendo? Viendo al Señor. Bueno, así como se fue en una nube, así volverá. Por eso sabemos que volverá en una nube. Entonces descenderá en el cielo. ¿Cómo? En una nube. ¿Y qué haremos nosotros? Seremos transformados para arriba, arrebatados. La palabra es dejar paso, apoderarse de, tomar sin previo aviso. ¡Shum! Nos lleva. Y no lo topamos en el aire. ¿El resto de los seres humanos lo ven, pastor? No, no lo ven. Ellos no saben. Ellos no saben. Lo sabrán después, cuando venga la segunda parte de la segunda venida, que ya vamos a estudiar después. Pero en este evento lo que yo quiero que usted vea es que el Señor da la agenda y la da muy específica. Y Él dice, va primero esto, luego va esto otro. Y por cierto, primero los que están muertos, esos son los que resucitan. Y después los que viven, esos son los que son transformados. El Señor da la agenda. No hay como perderse. No hay como usted diga, ay, tengo dudas. No, ¿qué duda va a haber ahí? Ahí está clarito qué es lo que va a pasar. Muy claro. Por eso le puse en el título que las profecías bíblicas traen una forma definida. Una forma definida. Algo específico que es lo que va a acontecer. Luego nos dice que nosotros seremos arrebatados. Dice que nos vamos a topar al Señor en el aire. El Señor nos va a agarrar a todos y dice, vámonos. Y dice que estaremos siempre con el Señor. Ya no estaremos más ajenos a Él, ¿verdad? Ya no estaremos más ajenos a Él. Alguna gente se pregunta, pastor, ¿qué pasa con el alma cuando las personas mueren? Es decir, el cuerpo va a la tierra. Y en la tierra el cuerpo se deshace, el cuerpo muere, el cuerpo se desintegra. El espíritu va a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por la historia de Rico y Lázaro. Pero si el espíritu fue a Dios, ¿cómo es que luego resucitamos? Cada espíritu vendrá al lugar de su muerte y recibirá su cuerpo nuevo. Y a partir de allí tendrá su cuerpo nuevo. ¿Tienen el cuerpo nuevo ahorita? No, no lo tienen. Lo tendrán en ese momento.
Del tiempo. Bueno, para nosotros del tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo otra vez, ¿verdad? Para Dios no, pero para nosotros era así. Y tendremos cuerpo nuevo. ¿Cómo será ese cuerpo, pastor? ¿Será el cuerpo que teníamos cuando teníamos 8 años? ¿Será el cuerpo que teníamos cuando teníamos 10 años? ¿Será el cuerpo? Bueno, esa pregunta ya se le hicieron al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, necios. Necios. O sea, usted pone una semilla y acaso que cuando usted la siembra sale otra semilla. Sale un cuerpo nuevo. ¿Quién determina cómo saldrá ese cuerpo? ¿Cómo saldrá esa planta? Lo cierto del caso es que tendremos un cuerpo nuevo. Dice que será un cuerpo que no está sometido a esto de acá, seremos como los ángeles. Y los ángeles siempre que son mencionados como jóvenes, ¿verdad? Entonces posiblemente será un cuerpo lozano, ¿verdad? Lo que tendremos. Pero no debería importarnos demasiado. Eso. Pero, importante, sigamos. Mire, le puse como un ejemplo, cuando usted se mete en profecía, usted tiene que entender bien qué es lo que está hablando la profecía. Y ese es mi deseo hoy. Hoy estoy aquí luchando contra todas las estadísticas, ¿verdad? Estoy luchando contra una estadística que dice que a los jóvenes no les gusta la profecía. Y que no les gusta aprender de profecía. Y yo estoy diciendo hoy que sí les va a gustar. Amén. Y que sí se van a interesar y que se van a meter en la profecía, ¿verdad? A ver, eso no es lo mío. No diga eso. No diga eso. ¿Verdad? A veces la gente se cierra solo por cerrarse. No se cierra. Yo tengo grados académicos en teología, porque me gusta la teología. Pero también tengo grados académicos en informática, porque me gusta la informática y la he usado para la obra del Señor. Y también tengo grados académicos en psicología y consejería. ¿Y eso qué? Que puedo usarlo para hacer muchas cosas para el Señor. Entonces no se cierre. No se cierre que no, solo esto y esto no, la profecía no es lo mío, eso vea qué pereza. No. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y aquí hay mucha profecía. Entonces tenemos que meternos a la profecía. Por ejemplo, le puse unos escuditos ahí. La Biblia habla de diferentes tipos de escudos. La Biblia dice, por ejemplo, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Ha visto usted un escudo que lo rodea a uno? ¿Ha visto alguno así? No, ¿verdad? Pues ya, no, un momento, aquí está hablando de otro tipo de escudo. Bueno, es que había escudos que eran pequeñitos, adargas se llamaban, que servían para atacar cosas pequeñas como los dardos. Había escudo como el escudo romano, que era un escudo más fuerte hecho de metal. Y había escudos que cubrían todo el cuerpo, desde la punta del dedo corto hasta la cabeza. Y la gente se metía detrás de ellos y asomaba el ojo para ver quién venía. Y cuando llovían las flechas, se cubrían nada más. A ese tercer tipo es que se refiere la Biblia cuando dice tú eres escudo alrededor de mí, no a nosotros, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la profecía bíblica, tenemos que saber de qué está hablando exactamente. ¿De qué está hablando? No dejarnos ir a la primera por lo que estamos leyendo. Podríamos tener un error, ¿cierto? Podríamos tener un error y un error grave. Por ejemplo, ahora miramos por espejo, oscuramente. ¿Usted se mira en el espejo y usted es oscuro? No, ¿verdad? No, porque se refiere a los espejos de antes, a los que eran hechos de bronce. Y claro, se está tratando de peinarse con un espejo de bronce, como que no se va a ver muy bien, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ahora miramos oscuramente en los espejos de antes, no los de ahora. Entonces tenemos que ver de qué es que está hablando exactamente la palabra del Señor. Sigamos allí. Por ejemplo, ve aquí, le hablaba de la claridad de la Biblia, el arrebatamiento. No se puede leer mucho ahí, pero yo se lo voy a leer aquí. Dice, solo para los hombres renacidos, es decir, hijos de Dios. El que creyere y fuese bautizado, puso allí, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes se van aquí en el arrebatamiento? Solamente los cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque eso dice la Biblia. Porque hay una forma definida. No es como uno quiera. Todos vamos a ir al cielo. No, mira que no. No, yo no creo así. Mira, el problema suyo. El problema suyo, pero sucede que la palabra de Dios dice que no es así. Y ya vimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y Dios en su palabra dijo, no confíe en sus obras, no confíe en su suerte, no confíe en su fortuna, no confíe en nada de eso. Confíe en mí, y si usted confía en mí, entonces usted va conmigo al cielo. ¿Quién lo determinó? Dios, su forma,
su forma. Después de que pasan todos los acontecimientos, Él dice, va a haber un arrebatamiento, solo para los míos, dice el Señor. Y cerramos diciendo que las profecías bíblicas no son como esos cachiflines que se tiran en diciembre, ¿verdad? Que uno agarra para acá, otro por allá, otro por allá. No. Las profecías pertenecen a un plan definido. No es que al Señor se le ocurrió una profecía por acá y otra por allá, no. Pertenecen a un plan, forman parte de un plan. Y ese plan se desarrolla claramente. Pastor, pero es que yo me pongo a leer Apocalipsis y qué pereza, no entiendo nada. Bueno, quizás porque primero hay que entender el marco en el que se monta Apocalipsis, para luego entender lo que ahí se escribe. ¿Y qué es lo que se está escribiendo? Cuando ya lo leemos de esa forma, entendemos más. Dice Mateo 24, vean que la duda suya y mía no son nuevas, la tuvieron los discípulos también. Dice, y estando él sentado, el Señor Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Señal, señal, indicación, evento, algo sobrenatural, qué signo, Señor, cuáles milagros, qué se va a dar. Y el Señor dice, hey, cuando venga el mismo Señor, ¿verdad? Atención, pongan atención a esto. El Señor está allí en el monte de los olivos, sentado, tranquilo, ¿verdad? Recibiendo el fresco, y se le acercan a los discípulos. Señor, sí, el mismo Señor, el que ya vino una vez, ¿verdad? Ya le está aquí, ¿cierto? En ese momento él está ahí sentadito. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo y tu venida? La segunda. La segunda. El Señor le dijo, no. Ustedes están pateando, no hay segunda venida. No. Él dice, ¿cómo va a pasar? Él directamente. Esto no lo dijo ninguno de los apóstoles, lo dijo él. De su boca salió. De su boca él dijo, bueno, vea, ten cuidado. Porque va a haber muchos engañadores en el final del siglo. Gracias. Muchos engañadores, ten cuidado. Y lo segundo que certificó es, claro que yo voy a venir. Me voy a ir, pero voy a venir. Entonces, trata de imaginarse usted convenciendo a Pedro de que lo que él escuchó no fue cierto. Pedro diría, usted me está diciendo loco, yo estuve ahí sentado. Juan dice, yo oí lo que yo lo vi. Directamente a él. O trata de convencer a los discípulos que lo vieron ascender. Usted diga, no, usted no vio eso. No, es que yo lo vi. Yo lo vi ascender. Y él dijo que volvería. Volverá. Es parte de un plan definido. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Esa es quizá la parte más bonita, la que a mí más me gusta desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo la tecnología de hoy día se está preparando para el futuro profético bíblico? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, veamos. Por ejemplo, nanotecnología, eso que usted ve ahí, donde está el puntito, es un nanochip. Un nanochip. De esos que dicen que están poniendo las vacunas, por cierto. Jamás cabría eso en una vacuna, ¿verdad? Por cierto, solo por si acaso, ¿verdad? Los nanochips es tecnología miniatura que tienen el poder de los chips, por ejemplo, que se usan en las computadoras o que se usan en los teléfonos celulares hoy día. Esa tecnología ya está disponible. La tecnología o inteligencia artificial, que nos sorprende cada día más. Todo lo que es el manejo de datos, lo que se conoce hoy día como Big Data. ¿Qué es eso, pastor? El uso de todos los datos que se están generando alrededor del mundo para la toma de decisiones. ¿Cuándo está pasando eso? Ya están escaneando en su celular. ¿Dónde está usted? Vea todo el pleito que hubo porque WhatsApp se puso triste porque usted no le quería dar permiso de hacer algunas cositas. ¿Por qué quieren eso? Por esto. ¿A quién le va a servir? Va a servir a los intereses del anticristo en el futuro. Nosotros no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Así como cuando usted dice, ya va a empezar la obra de teatro, preparen el escenario se está preparando ahorita para todo esto que vendrá. Y pasemos allá a la última, por favor. Eso quiere decir que hay todo un montón de eventos que pertenecen a un plan definido. Esto es Apocalipsis en una imagen. La vamos a ver desglosada. Pastor, dice trompetas, dice copas de la ira. ¿Qué es todo eso? ¿Qué son todas esas cosas raras? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso tiene